tema que te traemos a continuación será la biografía de John Keynes. John Keynes se le puede considerar el mejor economista del siglo XX y uno de los más importantes de la historia. Se está hablando de John Keynes. Este trabajo habla de parte de su vida y de sus grandes aportaciones a la teoría económica. El punto de partida de Keynes fue que trató a grandes rasgos las fluctuaciones económicas a corto plazo y la Gran Depresión en particular. Él creía que esto se debía a la demanda agregada de bienes y servicios es insuficiente. Se interesó por el desempleo en los países industrializados, los ciclos económicos y sus aportaciones con críticas a la sociedad y su gran influencia en la política pública. John Keynes nació el 5 de junio de 1883, el número 6 de Harvard Road, en una casa de estilo victoriano en una calle de Cambridge, Inglaterra, de padres afectuosos, los cuales poseían una inminencia intelectual y distinción personal. Su padre, John Neville Keynes, era un joven profesor de Cambridge, con su excelente prestigio como profesor de lógica, economía y política. Su madre, Florencia Ada, la cual poseía tacto y sagacidad que le permitieron siempre ser un apoyo constante a su hijo. Tenía dos hermanas, Margarita, la cual nació el 4 de febrero de 1885, y Geoffrey, que nació el 25 de marzo de 1887. Era una familia de sólida comodidad. A Mark Keynes le sobrevivió toda su familia. Las principales obras de John Maynard Keynes como economista fueron los tratados sobre la posibilidad en el año 1920, ampliando la regla de Laplace, entre muchas, aplicándolas a problemas económicos reales, realizando importantes contribuciones a la estadística y las matemáticas, bases fundamentales de la teoría económica. También el tratado sobre la reforma monetaria en el año 1923, en el que mediante 2 volúmenes analizó los tipos de cambio flexibles y sus importancias como estabilizadores de los precios dentro de una economía local, la que la curva de demanda se ajusta a la oferta existente en la economía. También está la teoría general del empleo, el interés y el dinero en el año 1936, sin lugar dudas, su obra maestra, en la que explicaba el devenir económico mundial en base a la demanda agregada, realizando un sesudo análisis sobre el comportamiento de la economía mundial a lo largo de la década de 1930. Cómo pagar la guerra en el año 1942, en la que Keynes defendía que para salir del agujero financiero en el que se encontraba sumido el Reino Unido con la Segunda Guerra Mundial, había que aumentar los impuestos y aumentar su hegemonía en las colonias africanas en un lugar del recurso del endeudamiento que generaría más inflación. Políticamente, Keynes consiguió grandes logros, situándose del lado de los liberales británicos, ocupando puestos muy relevantes en la esfera pública británica. Fue miembro destacado de la delegación británica en la conferencia de Bretton Woods, donde establecieron el Banco Mundial y el FMI y sentaron las bases para el sistema económico durante varias décadas. Todavía hoy Keynes sigue siendo un economista muy actual, con reflexiones que aún siguen haciéndose reflexionar mucho sobre el ahorro y la política económica, con afirmaciones como intervenir intolerablemente aburrido y sobreexigente para cualquiera que esté exento del instinto apostador, mientras que quien lo tiene debe pagar a esta propensión el precio adecuado. Las compañías industriales, también bien manejadas como la regla, como las distribuyen en total de sus beneficios a sus accionistas en los buenos años, sino en todos los años, retienen parte de sus beneficios y los reinvierten en sus negocios. Por ende, hay un elemento de interés compuesto, operando en favor de una inversión industrial razonable. Su influencia fue notable en las corrientes neoliberales de la década de los años 70. Keynes falleció en la pequeña villa de Firle, en el condado de Sussex, Inglaterra, en plena actividad, y precisamente por ello teniendo como causa final un infarto de miocardio el 21 de abril del año 1946. En la teoría de Keynes podemos mencionar la demanda y oferta agregada. Como netamente vamos a ver alrededor de este trabajo, Keynes se basó solo a mostrar los efectos a corto plazo, y para eso hay 3 condiciones. El nivel de precios está predeterminado, podemos decirle rígido.
El tipo de interés equilibra la oferta y la demanda de dinero y la producción responsable de las variaciones de la demanda agregada. Estos son unos de los determinantes del modelo para observar las fluctuaciones económicas a corto plazo, y la curva de la demanda agregada indica la cantidad demandada de todos los bienes y servicios en la economía a cualquier nivel dado de precios. La curva tiene pendientes negativas, lo que significa que manteniéndose todo lo demás constante en un descenso de nivel general de los precios tiende a elevar la cantidad de demandas en bienes y servicios. La demanda agregada total equivale al gasto en consumo, ¿qué quiere decir? Más el gasto de inversión, tiene pendiente negativa por 3 razones. Un descenso del nivel de precios eleva el valor real de las tenencias de dinero de los hogares, lo que estimula el gasto de consumo. Reduce la cantidad de dinero que demanda de los hogares. Cuando estos tratan de convertir el dinero a activos portadores de intereses, los tipos de intereses bajan, lo cual estimula el gasto de inversión. Cuando un descenso del nivel de precios reduce los tipos de interés moneda nacional, se deprecia el mercado de divisas, lo cual estimula las exportaciones netas. El papel de la inversión. Hay 2 fuentes de gasto privado, el consumo y la inversión. De las dos, Keynes consideró el gasto en inversión con mucho más el volátil, y la demanda de la inversión viene determinada por una multitud de factores, además del tipo de interés, incluyendo los rendimientos futuros esperados, la eficiencia marginal de la capital, la inversión real, relacionada al coste de inversión de la capital con los rendimientos esperados durante la vida de los proyectos de inversión. Keynes consideraba que las expectativas que dependen de los factores psicológicos tienen efectos directos e importantes sobre la inversión y por lo tanto sobre la renta. El efecto multiplicador es teóricamente predecible porque depende del valor numérico de la propensión marginal. La dependencia se explica fácilmente en la inyección inicial de la inversión, es recibida que forma de renta por los receptores de la remuneración de los factores. Esto significa que la renta aumenta. Estos receptores tienen propensiones marginales a consumir y a ahorrar que por supuesto suman más de uno. Keynes sugiere que las preferencias de liquidez puedan saciarse en una depresión severa cuando la disminución del ingreso haya reducido la demanda de dinero para fines de transacción, precaución, la política monetaria ha aumentado la oferta monetaria. La trampa de la liquidez puede asumir la forma de elasticidad, interés muy baja de la curva del M. Las compras de bonos gubernamentales en el mercado abierto por parte de las autoridades monetarias pueden presionar hacia abajo la tasa de interés. Por el efecto es tan ligero que quizá deben absorber todos los bonos en manos privadas en cambio de efectivo antes de que se alcance el nivel de ingreso de pleno empleo. A menos de que las autoridades monetarias estén dispuestas a convertirse en los únicos tenedores de deuda y por lo tanto en los únicos prestamistas de la economía, una posibilidad que contradice directamente a la lógica de la política monetaria, que es la de influir sobre la demanda agregada con un mínimo de intervención estatal. Una política de dinero fácil no podría inducir la recuperación. Keynes consideraba que los precios eran demasiado inflexibles a la baja. Las rigideces de la economía impedían que el nivel de precios disminuyese, incluso en el caso de una demanda agregada decreciente en la economía. Keynes creía que los precios decrecientes y un conjunto de circunstancias adicionales podían mejorar la situación, o lo que es mejor conocido como el efecto de Keynes. El equilibrio con el desempleo. Keynes se preguntaba si era posible estar en equilibrio con desempleo. La posibilidad de que no existía que en una economía competitiva algún mecanismo que garantice el pleno empleo. Keynes probó la posibilidad del equilibrio competitivo con desempleo gracias al supuesto que los salarios monetarios son rígidos hacia abajo. El trato de negar que la reducción de los salarios, aunque fuese factible, aumenta la demanda efectiva, y se esforzó por tratar de comprobar que la reducción salarial no es un remedio contra el desempleo. El desempleo, argumentaba Keynes, solo podía atacarse eficazmente mediante la manipulación de las demandas agregadas. Keynes creía que los trabajadores padecían de la ilusión monetaria, es decir, de que su comportamiento estaba relacionado con el salario monetario más que con el salario real. Ellos rechazarían aceptar reducciones de sus salarios monetarios, pero aceptarían reducir sus salarios reales. Los trabajadores estarían dispuestos a aceptar los aumentos de los precios resultantes de un incremento en la demanda, dadas unas tasas de salarios monetarias estables. Tales argumentos reducirían los salarios reales, estimulando de esta manera el empleo.
Keynes argumentaba que los precios podían no permanecer constantes frente a los salarios monetarios decrecientes, porque unas rentas salariales decrecientes significarían que disminuye la demanda de los bienes y los precios de estos bienes. En conclusión, podemos decir que las aportaciones de John Keynes son muchas y muy importantes, las cuales siguen vigentes hasta en la actualidad. Él da demasiada importancia al tipo de interés, al dinero, al empleo, y si lo vemos desde ahí son aspectos muy básicos que hay en la economía. Con él se retornó a los problemas macroeconómicos donde se cuestionaba la intervención del Estado en la economía. Con Keynes se trataron nuevos temas como la inflación, la devaluación y otros más. Un punto muy importante que él trató fue que analizó a corto plazo, ya que él creía que era lo mejor. ¿Por qué? Porque se estaba viviendo el momento como él decía. Para él, el largo plazo ya habremos muerto. Él abogaba porque la política fiscal y la política económica adoptaran medidas para influir en la demanda agregada. Hay que recordar que Keynes vivió un momento difícil para la economía mundial, ya que él sufrió la depresión de los 30 y las dos guerras mundiales. Su vida fue muy interesante y muy activa, pero su actividad económica fue simplemente la mejor. Sin embargo, la herencia que nos dejó de sus aportaciones económicas es una herencia muy valiosa.